Mamíferos, mamonas y mamones, soy Paco Javi I, profeta y sumo sacerdote del Colegiado de los Infieles a Crom. El señor obispo dice esto. La defensa y la promoción de la vida es una de las fuentes de civilización. Es una de las líneas rojas que expresan la salud moral, la esperanza de un pueblo. Defender y promover la vida. Por eso nos parece una mala noticia que hoy el gobierno haya aprobado un proyecto de ley en el que se sigue afirmando el derecho al aborto, es decir, el derecho del fuerte sobre el débil a la hora de eliminar una vida nueva y distinta que existe en el seno de la madre. Nosotros, a la hora de hablar del aborto, tenemos que atender a dos dogmas, ¿no? Primero es el principio cero de la teología crómica, que establece que Crom pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. Y después otro dogma que tenemos, que es que estás vivo desde que naces hasta que mueres, ni antes ni después. Cuando digo esto, mucha gente me dice, no me estás diciendo nada, eso es una obviedad. Bueno, hay mucha gente que cree que hay vida después de la muerte y vida antes del nacimiento. Esta religión lo que plantea es que la vida se circunscribe al periodo comprendido entre el nacimiento y la muerte. Y lo resto no es vida. O sea que para vivir aprovecha el cacho este, ¿sabes? Te digo. Bueno. ¿Por qué decimos esto? Bueno, atendiendo a la ciencia. Desde que se aprobó la primera ley que trata de regular el aborto, llamado interrupción del embarazo, en nuestro país, los avances de la ciencia nos hacen poder afirmar con toda fuerza que en el seno de una mujer embarazada existe una nueva vida. Pues si atendiendo a la ciencia afirman con rotundidad, nosotros afirmamos esto. Afirmamos que vida es de estas cosas en ciencia, ¿no?, que es una definición. Entonces es un terreno un poco resbaladizo, porque no se puede diseñar un experimento para confirmar que eso es así exactamente, ¿no? Es un terreno un poco ambiguo dentro de la ciencia, muchas definiciones, y hay que tener cuidado con ellas. Nosotros, ¿en qué parámetros nos manejamos? Bueno, en los siguientes. Con los conocimientos actuales sabemos que todos los seres vivos tienen un genotipo. Es decir, cada uno tiene una cadena pues, de ARN o de ADN, ¿no?, en el que está codificado pues, todo lo que es el cuerpo de ese individuo, ¿no?, por simplificar así mucho. Y que en especies de reproducción sexual pues tenemos o hermafroditas o machos y hembras, ¿no?, dos individuos que cada uno genera unas células sexuales o gametos, ¿no?, y que llevan esos gametos, pues el código genético de cada uno de estos progenitores, ¿no?, que en el momento de la fecundación se fusionan y durante el proceso este de gestación, pues en las primeras etapas esos códigos genéticos se fusionan y de dos códigos genéticos previos se mezclan y sale uno nuevo, distinto de los dos anteriores. Bien, ¿qué sucede? Que después ese código genético no todos los genes se expresan, ¿no? Y entonces hablamos de genotipo, que son los genes que llevas, y de fenotipo, que son los genes que expresas. Y eso se produce por la exposición al medio, ¿no? A estas alturas pues se ha mapeado el mapa genético del hombre y de muchas especies, ¿no?, pero creo que todavía no se comprende muy bien cuál es el mecanismo que está implicado en este proceso de que unos genes se expresen y otros no. Y creo que mucho menos, y faltará para poder llegar ahí, determinar en qué momento de la gestación, ¿no?, hablando de mamíferos o de vivíparos, ¿no?, pues en qué momento de la gestación se produce comienza ese proceso mediante el cual se van a expresar unos genes y otros no. Aunque ese proceso se iniciase antes del nacimiento, que sí podría dar lugar a alguna polémica y habrá que investigarlo, por supuesto, nosotros consideramos que en el momento del nacimiento es cuando realmente el individuo se expone al medio. Porque quien está expuesto al medio antes del nacimiento es la madre.
Entonces, a partir del nacimiento es cuando el individuo se expone al medio y esos genes que surgen de la combinación de los genes de sus progenitores es cuando realmente se exponen, ¿no?, al medio, y el medio marca cuáles va a expresar, cuáles no, y con el tiempo marcará si ese individuo, que con ese fenotipo, marcado por ese genotipo, es viable o no. Y eso es la esencia de la vida, ¿no? Los individuos dentro de las especies lleva cada uno su código genético, lo expone al medio y las especies pues van progresando, se van extinguiendo, van evolucionando. Es el juego de la vida. Pero claro, estamos en una cultura cristiana muy extendida en el mundo además, ¿no? Y nos encontramos cosas como, por ejemplo, que hay unas cábalas con que el Supremo pueda llegar a derogar una ley o una sentencia que protegía el aborto a nivel nacional en Estados Unidos, en The Land of the Pinkertons, y están ahí los estados ya a ver cómo hacen para prohibir esto, ¿no? Entonces en Texas se permite el aborto hasta, creo que la 6ª semana, que es el momento en el que el feto, pues se empiezan a oír los latidos del corazón del feto, que podría ser cuando se forman los deditos de la mano o cualquier cosa. Estamos hablando de un proceso más dentro del desarrollo embrionario, que para alguien sea muy significativo, no resta que sea un proceso más del desarrollo embrionario. Otra cosa que lo que la gente se pueda flipar con eso. En Oklahoma, más recientemente, creo que esta semana además, lo que se plantea es prohibir el embarazo desde el momento de la fecundación. Y ya, como estamos dentro de una cultura cristiana, y esos son los valores que se están aplicando, ojo, porque según la Biblia de esta gente, pues su Dios mató a un fulano que se llamaba Onán, porque lo obligaron a casarse con su viuda, y si tenía un hijo, ese iba a ser el heredero de lo de su hermano, y entonces cuando estaba follando con ella, pues el tío derramaba su semilla afuera, y el Dios este de los cristianos se lo crujió. Y hay gente pues que llega a plantear que lo de masturbarse es desperdiciar la semilla, ¿no? Y eso se puede considerar pues como el aborto un atentado contra la vida. Y ojo con esta definición de atentado contra la vida, ¿no?, o de defensa de la vida, porque lo que están señalando es a las mujeres que abortan como asesinas. Y es bastante grave el tema. Y el estigma que se pretende cargar sobre ellas, ¿no? Para nosotros, para esta religión, es inmoral obligar a alguien a tener un hijo. Se ha presentado se ha aprobado un anteproyecto de ley aquí en España en el que se establece que la menor que se quede embarazada, si tiene 16 años, ya puede abortar sin el permiso de sus padres. Las de 14 no, tienen que pedir permiso a sus padres. Esto será objeto de otro vídeo, pero nosotros consideramos que los hijos no son propiedad de los padres. Que si alguien puede atribuir alguna especie de derecho sobre otra persona en una relación paterno-filial, es el descendiente sobre el progenitor, en cuanto puede señalarle: oye, tienes el deber de criarme. Que un señor y una señora tengan una cría que se quede embarazada con 12 años, por ejemplo, en caso de una pubertad muy temprana, y que esos padres obliguen a esa niña a tener un hijo, nos parece una salvajada. Así de claro es el valor moral que gira en torno a este asunto. Porque estamos hablando de eso, de obligar a mujeres a tener hijos. Obligarlas a tener hijos que no quieren tener. Y en esto hay dinero. Cuando se habla de que hay dinero, hay que ver que en esta sociedad hay una sociedad en A y una sociedad en B, ¿no? Hay que tener en cuenta que se estigmatiza a las madres solteras, ¿no? Y esto pues también va dentro de los tabús del cristianismo. Hace poco, pues, 2 niñas de 12 y 13 años quedan por Instagram con unos chavales, no sé si de 14 o así, ¿no? Y
¿Por qué? Pues querían esto de... No se sabe hasta qué extremo, ¿no? Pero sí una relación más o menos sexual, ¿no? Claro, con el estigma que hay, y eso en el momento que a una mujer se la señala en este contexto cultural, pues se puede hacer con ella lo que se quiera. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando fueron detenidos y salieron, los padres de estos simpáticos jovenzuelos les aplaudían. O sea que sí, las leyes dirán una cosa, pero los valores morales implantados en ciertos sectores de la sociedad son esos. Es que dos niñas de 12 años, de 13 años, ¿no?, que empiezan la pubertad y tengan curiosidad lógica por esto del sexo y estas historias, ¿no?, y pretendan tener contacto con otro menor, ojo, es óbice para que se la señalen y se considere que con ella se puede hacer lo que sea, porque ya están señaladas. Y en ese contexto habla de proteger la vida. Una chavala joven, ponle 18 años, ¿no?, que se queda embarazada, que le comen la cabeza, no puedes abortar, pero además está señalada como madre soltera, ¿no?, como una persona que ha mantenido relaciones fuera del matrimonio, porque jugamos en ese terreno, en su terreno. Y entonces, pues la acogerán, ¿no? En una institución, pues tienen muchas instituciones las órdenes religiosas, y no es descartable, ¿no?, que le coman la cabeza. Mira, tú no vas a poder sacar adelante a este bebé, hay familias que sí pueden, y en este país al menos había redes de tráfico de bebés, de venta de bebés, que no se han esclarecido. Se señaló a un médico y a una monja que falleció, pero se quedó ahí la cosa, no se ha investigado más. O sea que volver a montar esas redes, si es que se han desmontado en algún momento, pues no es tan descabellado, ¿no? No sé quiénes estarán implicados en el tema, pero, o sea, hablamos de una cosa en torno a la cual giran intereses económicos más o menos oscuros. Adoptar en España es complicadísimo. Muchísimas parejas se van al extranjero para poder adoptar. Y es otra de las cosas, ¿no?, que favorecen que haya un mercadeo, ¿no?, para intentar conseguir un hijo, ¿no?, porque adoptar aquí es complicadísimo. Entonces, esto de que la gente se vaya a países extranjeros a adoptar o a alquilar mujeres para que tengan a sus hijos, pues el que adoptar en España sea tan complicado es algo que favorece eso también. Y habría que revisar esa legislación, a lo mejor si la sociedad le interesa. Hay que ver también qué intereses económicos hay en todo esto, ¿no?, porque no hablamos solo de mujeres que se quieren meter en la cárcel por abortar, porque en el fondo cuando hablan de defender la vida lo que quieren es meter en la cárcel a mujeres que quieren abortar, a médicos que practican abortos y a todo aquel que apoye todo esto. Y en Oklahoma, la ley que acaban de aprobar, creo, o tramitar o así, pues se dice que ofrecerán recompensas de $10.000 a quien denuncie eso, a quien colabore con clínicas abortistas y todas estas historias. O sea, estamos hablando de persecución, de saña ahí, defendiendo la vida, eso sí. Hay que tener en cuenta también que en países donde el trabajo infantil no está penalizado o señalado, pues es normal que la peña tenga muchos hijos, porque cuantos más hijos tengas, más pasta va entrando en casa. No me consta que la Iglesia haya condenado en ningún momento el trabajo infantil. Nosotros, pues, es algo que consideramos, pues, despreciable. De hecho, consideramos que los niños, cuando están yendo a clase, deberían cobrar, porque están dedicando tiempo de su vida a una actividad que alguien les programa. Y eso, pues, entra dentro de las definiciones de trabajo. Igual no el salario mínimo, ¿sabes? Una cosa gradual, que vaya subiendo, pues, según sube el curso, pero es una cosa importante a aprender, ¿no?, como parte de la educación, que no se trabaja gratis.
Porque esto de que se trabaje gratis o no se trabaje gratis, ¿no?, con la gente sobre todo que está estigmatizada, pues es algo que también genera dinero, ¿no?, el estigma que se impone a la gente. Porque la gente que tiene un estigma encima, cuanto más gordo sea ese estigma, menos va a reclamar sus derechos laborales. Entonces interesa mucho en países donde está prohibida la prostitución, por ejemplo, como Estados Unidos, que el aborto sea ilegal, porque las madres solteras son más fácilmente manejables por los proxenetas, por supuesto. Y una cosa que quiero señalar es que esto es una religión, no es un movimiento feminista. Entonces, cuando establecemos dogmas, establecemos dogmas. Y si decimos que es inmoral obligar a alguien a tener un hijo, también incluimos el que a un tío, un juez, le obliga a hacer una prueba de paternidad y reconocer a un hijo que nunca ha querido tener. Y hay quienes me han dicho, al decir esto, oh, tal, que no la metiera ahí. Pues hablando del aborto, hay mucha gente que defiende posiciones antiabortistas diciendo que hubiera cerrado las piernas. O sea que desde el feminismo se me utiliza el mismo argumento, pues da un poquito de vergüenza. Yo, desde luego, en el momento que fundo una religión, No estoy aquí para hacer amigos, yo estoy aquí para decir mis historias. Tú las piensas, ¿sabes lo que te digo? Que esta religión promueve esto del pensamiento crítico y después ya tú verás lo que haces. Viva Chrome y su puta madre.